Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Ya vamos a empezar la clase. Chicos, recuerden que la clase empieza a las 5 en punto, ya, para que no se desesperen. Hoy ya estamos en la clase número 19 y vamos a empezar con la parte, recuerden que la clase anterior yo les mencioné que estábamos viendo geometría posicional. Ahora vamos a empezar a entrar a la parte que es geometría proporcional, ¿sí? Y vamos a empezar con la congruencia de figuras planas. Entonces, como les mencioné, hoy vamos a empezar con la congruencia de figuras planas. Vamos a ver la diferencia entre congruencia y semejanza, lo que es específicamente la congruencia y los criterios de congruencia, ¿ya? La próxima semana ya empezamos con semejanza, pero vamos a dejar igual ya vista esa idea como la definición de semejanza. Entonces, primero que todo, cuando dos figuras son congruentes, que es lo importante porque es lo que vamos a ver hoy, como sale ahí al principio, dice que todos sus ángulos interiores correspondientes sean iguales y lo otro es que todos sus lados correspondientes tengan la misma medida, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que las figuras son idénticas, como sale ahí en el GIF. Si ustedes se fijan, son dos triángulos que si se superpone uno encima del otro, ¿ya? Son idénticas, tanto ángulos como lados son iguales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con las figuras semejantes? Es que las figuras semejantes también tienen sus ángulos correspondientes u homólogos, y vamos a ver de qué trata esta definición, iguales, pero sus lados son proporcionales, ¿ya? Significa eso que están en una proporción, todos en una misma proporción, pero que no son idénticos como las figuras congruentes, ¿sí? Ojo, quiero que se fijen en algo, ¿ya? Cuando es congruente se va a usar ese símbolo que es un igual como con una lengüita arriba y cuando es semejante el que está acá abajo. Es importante la simbología en geometría, ¿sí? Entonces hoy nosotros nos vamos a centrar en esta idea de figuras congruentes. ¿Qué significa entonces que sean congruentes? Idénticas, ángulos iguales, lados iguales. Entonces, vamos primero un poquito de lenguaje en congruencia. Entonces, acá estamos dando un ejemplo cuando dos triángulos son congruentes y se dice que un triángulo ABC es congruente con otro triángulo DEF si los ángulos son iguales y sus lados homólogos también. Entonces, esto es lo más importante, chicos. Cuando yo les digo lados homólogos, porque lados homólogos, esa palabra la utilizaba tanto para congruencia como para semejanza. Entonces, ahora vamos a ver a qué se refiere con los lados homólogos, ¿ya? Nosotros ya sabemos que tienen que cumplir con esta idea que para que sean congruentes, tanto lados como ángulos sean iguales. Pero ¿cuáles son los lados homólogos? Entonces quiero que se fijen primero. Tienen que fijarse en que tenemos el ángulo de 90, tenemos un ángulo de 60 y de 30. Acá igual, un ángulo de 90, de 60 y de 30. Entonces ya cumple con la primera condición de que sus tres ángulos sean iguales o que sus ángulos interiores sean todos iguales. Ahora tenemos que ir a la segunda condición y ver que sus lados homólogos sean iguales. ¿A qué se refiere con lados homólogos? El lado opuesto al ángulo de 90 grados es este lado que está acá. Por ende, en el otro triángulo, el lado opuesto al mismo ángulo, que también es el ángulo de 90, es este lado de acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que ¿cuáles lados son homólogos? Primero lo que está en rojo. AC es homólogo con DF, ¿sí? AC es homólogo con DF porque son dos lados que están opuestos al mismo ángulo. En este caso, al ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los lados homólogos para el ángulo de 30? En este caso sería este lado que está acá, ese es el lado opuesto al ángulo de 30 y en este otro triángulo, este es el
ángulo de 30 y este es el lado opuesto. Entonces, en ese caso, BC sería homólogo con el lado, EF. Y finalmente, el ángulo de 60, que es el lado que queda. A eso se refiere, chicos, con lados homólogos, ¿ya? Cuando yo comparo lados, en este caso para figuras congruentes, yo tengo que comparar que sean de igual medida, tienen que ser lados que estén opuestos al mismo ángulo. Yo no puedo comparar cualquier lado con cualquier lado, ¿sí? Independiente que obviamente nosotros veamos dos triángulos y digamos, tiene los mismos ángulos, los mismos lados, entonces son congruentes. Pero los lados tienen que ser lados homólogos, ¿sí? Importante, cuando a ustedes el enunciado les diga y les afirme, ¿ya? Eso es súper importante porque en la PSU de repente les preguntan si son o no son congruentes, o bien les pueden afirmar en el enunciado que, por ejemplo, existe la posibilidad que el enunciado les diga, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ya se lo están dando como una afirmación. Entonces, de esa afirmación ustedes ya pueden extraer el tema de los lados homólogos. Por ejemplo, AB es homólogo con DE. AB homólogo con DE. Después el otro par. BC homólogo con EF. BC homólogo con EF. Y solo nos falta relacionar CA y FD. Pero cuando ya ustedes se lo afirman en el enunciado, viene en un orden en donde yo puedo extraer los lados homólogos. ¿Sí? Claro, no tiene mucha importancia en que yo escriba AC o CA, porque en el fondo estoy hablando del mismo segmento, ¿sí? Y recuerden que un segmento, arriba se pone esta línea que no tiene flechas, porque habíamos dicho cuando vimos circunferencias que cuando tenía flechitas estaba hablando ya de una recta. Y acá estamos hablando de segmentos de figuras, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Primera cosa, ojo con los enunciados en la PSU, es súper importante. Si el enunciado a mí no me afirma nada, tampoco se pueden suponer cosas. Pero si a mí el enunciado me afirma, por ejemplo, que estos dos triángulos son congruentes, ustedes ya pueden sacar información de ahí, ¿sí? Solo si se lo afirman. Si no, ustedes van a tener que buscar mediante los criterios que los vamos a ver a continuación, intentar ver si las figuras son o no son congruentes. Entonces, los criterios de congruencia. Esto va cuando a usted el enunciado no le afirma que dos figuras son congruentes, ustedes tienen que intentar buscar, dados estos criterios, para poder llegar a algunas conclusiones, ¿sí? Entonces, hay varios postulados. El primero que se llama LAL, que tiene que ver con lado, ángulo, lado. Por eso se abrevia de esa forma. Entonces, ¿qué dice? Que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo determinados por ellos respectivamente iguales. ¿Qué es lo importante con estos postulados, estos criterios, chicos? Es que en este caso es lado, ángulo, lado, y va en ese orden. Es el lado, un ángulo y el otro lado. Por eso abajo en la descripción dice que tiene que ser el ángulo, ya que está como determinado o que está entre medio de estos dos lados que yo estoy analizando, ¿ya? No es cualquier ángulo. No puede ser, por ejemplo, esto no está así, no podría ser lado, lado, ángulo. No, por algo está de ese orden, lado, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos triángulos y ya conozco dos de sus lados y un ángulo que está entre medio de estos dos y veo que tienen las mismas medidas, yo podría decir entonces que esos dos triángulos, en este caso, son congruentes. Por ejemplo, acá yo tengo dos triángulos rectángulos y me está diciendo que este lado es igual a este, que este es igual a este y el ángulo entre ellos tiene el mismo valor, entonces esos triángulos son congruentes. No es necesario que ustedes busquen el valor de los otros ángulos o no es necesario que busquen el valor del tercer lado. No, solo con conocer esas tres variables ustedes ya pueden decir que estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Ya, chicos, entonces el primer postulado, lado, ángulo, lado. Importante que cuando ustedes lo anoten, siempre recordar que por algo tiene ese orden, ¿ya? Después el otro postulado, ángulo, lado, ángulo, ya. Lo mismo, también tiene ese orden por algo. Es un ángulo, son dos ángulos y el lado que está determinado por estos dos ángulos. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común a ellos respectivamente iguales, ¿sí? Entonces, lo mismo que anterior, ya en esta figura yo les puse como los triángulos como posicionados de distintas formas para que no se acostumbren siempre que se los van a poner como aquí y acá de la misma forma, ¿ya?
o como en el mismo sentido. Entonces, lo mismo que en el anterior. Por algo va este orden. Ángulo, lado, ángulo. Y es el lado que está entre esos dos ángulos. Entonces, si yo conozco esos dos ángulos y el lado que está determinado por esos ángulos, yo puedo también decir que estas figuras, en este caso, estos triángulos, ya son congruentes, sin necesidad de conocer los otros valores. ¿Sí? El siguiente postulado, y este es súper importante, porque este tiene como hay un pero, es lado, lado, ángulo. ¿Con qué hay que tener cuidado en este caso? Y que por eso acá yo les puse esta figura. Porque también lo mismo, va en orden. Fíjense, acá hay un lado, lado, ángulo. ¿Pero qué ángulo? ¿Ya? Y eso es lo importante en este criterio para que ahí cuando ustedes hagan su resumen, lo pongan ahí, no se lo subrayen y todo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos iguales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Supongamos, yo voy a rayar, supongamos que ustedes no saben que este ángulo es igual. ¿Ya? No tienen idea de ese ángulo, por eso lo rayé, imagínense que no está. Pero sí sabemos que estos dos lados son iguales. Este lado de acá y este lado de acá. O voy a hacer mejor un dibujito para que lo entiendan. Lo que me está diciendo este criterio es que si yo tengo dos triángulos y yo tengo dos lados de él, por ejemplo, tengo este es 4, este lado es 4, este lado es 6, este lado es 6, ¿ya? Pero, ojo, para que este postulado sea certero y nos sirva, el ángulo que ustedes van a trabajar es el ángulo que está opuesto al lado mayor. En este caso, este es el lado mayor, entonces tendría que ser este ángulo. Este es el lado mayor, entonces tendría que ser este el ángulo, ¿ya? Esa es la diferencia con los otros. No puede ser este de acá, porque este de acá es opuesto al lado 4 y no es el lado mayor, ¿ya? Entonces, muy parecido a los demás, con la única condición que el ángulo tiene que ser opuesto al lado mayor. ¿Sí? Tiene que ser iguales, de igual medida y los ángulos iguales para que las figuras sean congruentes. ¿Sí? Ese es entonces el otro postulado, lado, lado, ángulo. Y bueno, y obviamente el tercer postulado de congruencia es lado, lado, lado. Si yo tengo dos triángulos que tienen los tres lados de igual medida, son congruentes. Ojo, quiero que se fijen en algo. En ningún momento hablamos de un postulado ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué no, chicos? Porque nosotros dijimos al principio de la clase que cuando era hoy día no vamos a ver semejanza, solo congruencia, pero en la semejanza las figuras también tienen todos sus ángulos interiores iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que los lados están en una cierta proporción, ¿ya? Por eso no se puede utilizar el criterio ángulo, ángulo, ángulo en congruencia, porque también podría ser una figura semejante, ¿ya? Y siempre se combinan lados con ángulos. Y obviamente, si yo tengo dos triángulos que tienen todos sus lados iguales, sí o sí son congruentes, ¿sí? Pero es por eso que este criterio ángulo, ángulo, ángulo no se utiliza como un criterio de congruencia, porque puede que tenga los triángulos iguales, pero eso es la primera condición tanto para figuras congruentes como para figuras semejantes. Entonces nosotros no podríamos descartar la posibilidad de que sean semejantes, ¿ya? Por eso se usan estos postulados, que recuerden el primero, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo y los tres lados iguales, ¿ya? Entonces, esos son los criterios de congruencia y ya vimos por qué no existe el criterio de ángulo, 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 ¿sí? Y otra cosa importante que yo voy a ir agregando cuando veamos semejanza de triángulos, e ir agregando un poquito de información de los triángulos, ¿ya? Por ejemplo, la clasificación, algunas características, a medida que vayamos avanzando, yo lo voy a ir agregando a medida que lo vayamos necesitando. Por ejemplo, hoy nos va a ser útil saber esta clasificación que yo creo que muchos se acuerdan, pero si no, no está de más verla. Porque los triángulos tienen distintas clasificaciones. Una de ellas tiene que ver con sus lados, ¿sí? Entonces, un triángulo equilátero, es aquel que tiene todos sus lados iguales, por ende todos sus ángulos interiores también. Recuerden que la suma interior de los ángulos de un triángulo
siempre suman 180. Por eso siempre es 60, 60 y 60, porque 180 dividido en 3 me da 60 cada ángulo, ¿sí? Obviamente los lados pueden variar sus dimensiones, pero los ángulos interiores, para que sea un triángulo equilátero, siempre van a ser 60, 60, 60. Porque independiente del tamaño de los lados del triángulo, la suma de los ángulos interiores siempre es 180. ¿Cuál es el triángulo isósceles? Es aquel que tiene dos lados iguales y unos distintos y sus ángulos basales son iguales. Importante en geometría cuando ustedes, por ejemplo, tienen un triángulo A, B, C. Es súper importante porque en geometría les van a decir, por ejemplo, el triángulo ABC es isósceles de base, no sé, CB. Ya les van a decir que es isósceles y les van a mencionar la base. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este caso, significa que esta es la base, por ende, estos ángulos son iguales y estos lados son los que son iguales y obviamente este va a ser distinto, ¿ya? Entonces es importante eso. Cuando a mí me dice triángulo isósceles de base tanto, me está dando la base, por ende yo tengo los dos ángulos iguales y los dos lados que son iguales en ese triángulo. No se acostumbren siempre a verlo como derecho, por ejemplo, como lo vemos acá. Acá, por ejemplo, si fuera un triángulo A, B, C, yo podría decir que es un triángulo, el triángulo ABC es isósceles de base AB, ¿sí? Por eso estos vendrían siendo los ángulos iguales y los lados también, los lados iguales y este sería el distinto, ¿sí? Pero sigue cumpliendo con esta idea de que los tres ángulos interiores suman 180. Y la tercera clasificación es que cuando tiene todos los ángulos distintos y todos los lados distintos es un triángulo escaleno. Entonces, esta es la clasificación para la gente que lo había olvidado según los lados de un triángulo. Hay otra clasificación que tiene que ver con los ángulos de un triángulo, ¿ya? Por ejemplo, está el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? ¿Ya? Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Si ustedes ven un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ya se clasifica como un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo? Importante. El lado mayor es opuesto al ángulo de 90 grados. Si este es el ángulo de 90, siempre el lado que se opone a ese ángulo de 90 va a ser el lado más grande ya de ese triángulo. Y obviamente después de esto está Pitágoras. Recuerden que ese lado que es el mayor viene siendo la hipotenusa y los otros dos lados los catetos, ¿sí? También después están dentro de esta clasificación los triángulos aquí debería dicho acutángulos, no actángulos, acutángulos. ¿Ya? ¿Qué significa que sea acutángulo? Ya que todos sus ángulos interiores son agudos. ¿Qué significa agudos? Menor de 90 grados. Por ejemplo, acá este es un ejemplo de eso. Tiene tres ángulos, si ustedes los suman les tiene que dar 180, pero todos son más chicos que 90 grados. Entonces, en ese caso sería un triángulo acutángulo, ¿sí? Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué significa que sea obtuso? Mayor a 90 grados. Por ejemplo, acá tiene uno de 100 grados, por ende ese triángulo sería obtuso. Y con eso ya tenemos dos clasificaciones de los triángulos, por si alguien lo había olvidado. Esta materia de la clasificación es como materia de básica. Pero uno tiende a olvidar cosas que ya las pasaron hace tanto tiempo, ¿sí? Ya chicos, dicho eso, si se fijan, no es mucha la materia. ¿Cuál es el problema en geometría? La pregunta de la PSU es que no te ponen un triángulo y uno al lado. No, te hacen como una figura con combinación y hay que empezar a sacar conclusiones. Esa es la dificultad en la PSU, en la parte de geometría. Entonces, por eso vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Vamos con la primera pregunta, nuestra pregunta de desafío de la Universidad Mayor. ¿Qué dice así? En la circunferencia, ojo, yo les dije clases anteriores, cuando yo tengo circunferencia y estemos trabajando con esta parte, importante, siempre como, no sé, pintar, subrayar, hacerle una rayita a los radios, porque con eso yo voy a poder sacar muchas conclusiones de lados congruentes, porque recuerden que los radios van a ser siempre iguales en una circunferencia, ¿ya? Entonces, vamos, dice, en la circunferencia de centro O,
este es el centro de la circunferencia, de la figura adjunta, los puntos A, B, C y D pertenecen a ella. Significa que estos puntos que están acá afuera están justo ahí en la circunferencia. Dice que A, B, y eso también les dije, una vez que ustedes vayan leyendo, vayan extrayendo información. Dice que este segmento de acá es igual a CD, que es igual a este otro segmento de acá, ¿sí? Y después dice, y los puntos M y N pertenecen a los segmentos A, B y CD. Te está diciendo que estos puntos que están acá, que yo como que justo rayé encima de ellos, están dentro de ese segmento, ¿sí? Y después, ¿qué me dice respectivamente? ¿Cuál de las siguientes relaciones puede ser falsa? Ojo con esto también, porque siempre se equivocan en eso. Ya, falsa, no me está preguntando por la verdadera. Entonces, yo les dije, el enunciado me dice que el segmento CD es igual al segmento AB. ¿Pero qué podemos sacar nosotros? Yo les dije, cuando ustedes tengan una circunferencia, marquen todo aquello que sea en radio. Por ejemplo, OC es un radio. Todos los radios los voy a marcar con verde, porque todos esos lados van a ser iguales. Todos son radios de la circunferencia. OB también es verde, porque también es radio. Perdón, también es radio, por eso lo pongo en verde. OA también es un radio, entonces también en verde. Y OD también es un radio, entonces también lo pongo en verde. Eso es súper importante. Siempre que ustedes vean triángulo o alguna circunferencia, marquen todos los radios. Obviamente, además de la información que les da el enunciado. Entonces, por eso los puse todos con color verde, ¿ya? Y los que están en rojo es porque el enunciado me dijo que eran todos iguales. Dicho eso, vayamos analizando entonces las alternativas. Y me está preguntando por la falsa. Dice, la pregunta, o sea, la alternativa dice que OC es igual a OB. Y nosotros lo rayamos porque ambos son radios. Entonces esto es verdadero, por ende no me sirve. Ojo, porque es importante esta idea de la alternativa falsa. Porque uno por lo general ve la primera verdadera, se emociona y la encierra al tiro. Porque dice, uy, sí, ya la tengo lista. Pero no, ojo con eso. Ya. CN es congruente con ND. CN es congruente con ND. Ahora, chicos, quiero que se fijen en algo. Esto es un triángulo isósceles, pero acá ustedes ya pueden formar congruencia de triángulo. Porque nosotros podríamos decir que el triángulo, quiero que se fijen, lo voy a anotar, a pesar de que ya todos han dicho algunas opciones. El triángulo DON es congruente con el triángulo CON. ¿Por qué? Porque si acá hay 90 grados, para acá también hay 90 grados. Y en este lado de acá, este que está acá, se comparte para ambos, ¿sí? Entonces quiero que se fijen en algo. Tengo dos ángulos, tengo dos lados correspondientes y un ángulo, ¿sí? Entonces, por un criterio, yo ya podría decir, por ejemplo, podría decir lado, ángulo. Ahora, ¿con qué tendríamos problema con eso? Que no sabemos si el lado verde es el lado mayor, ¿sí? Pero podemos sacar entonces que esos dos triángulos chiquititos que se forman acá son entonces triángulos congruentes. Entonces, por eso que esta también sería verdadera. Ahora, obviamente quiero que se fijen en algo. Ambos tienen dos tickets verdes y uno rojo. Entonces el triángulo que está acá, que es el COD, es congruente con el triángulo que está acá, que es el BOA. Por ende, obviamente, este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Y eso implica que los arcos también van a ser iguales, ¿sí? Entonces, ese también va a ser verdadero. Y él dice que ON es congruente con OM. ON es congruente con ON. Si este triángulo es congruente con este otro triángulo, ese segmento que es una altura también van a ser congruentes. Por ende también es verdadero. Y voy a borrar todo lo que pinté para que ustedes vean por qué la tercera no puede ser. O puede que sí, pero también puede que no. Y yo les dije, acá nunca tienen que suponer cosas. Entonces, ¿por qué la alternativa E es la falsa?
Porque dice que BM me está diciendo que este segmento es igual a este segmento de acá. Quiero que se fijen en algo. Acá también hay 90 grados. Voy a dibujar acá el triángulo que se forma ahí. Se forma así un triángulo, ¿cierto? De 90, aquí está M, ahí está B y ahí está O. Me está diciendo que este lado es igual a este otro lado. ¿Pueden ser iguales? Pueden ser iguales. ¿Cuándo pueden ser iguales? Cuando acá yo tenga 45 grados y acá yo tenga 45 grados. Si esos ángulos fueran 45 y 45, podría ser un triángulo, rectángulo isósceles. Pero en el enunciado en ningún lado me da información de esos ángulos. Pueden ser 45, pueden ser cualquier otro valor de ángulo. Entonces, ¿pueden ser iguales? Pueden, ¿ya? Pero no tenemos información de esos ángulos. Entonces yo le dije, nunca se puede asumir nada. Es por eso que esta puede ser tanto verdadera como falsa, pero como no tenemos la información exacta, es falsa. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra E. ¿Ya? Así que ojo con este tipo de ejercicio, porque ustedes pueden decir, ay, pero si ese es 45 y 45, sí, pues verdadero. No, nunca asuman cosas, eso es lo más importante en geometría en la PCU. Nunca asumir cosas que el enunciado no me las dé o que yo de alguna forma no pueda extraer. Ya, aquí no me da ningún ángulo, solo el de 90 que está escrito ahí en la misma figura, así que yo no puedo suponer nada de los otros ángulos de las figuras, ¿sí? Ya, chicos, entonces súper bien, la alternativa falsa era la letra E. Ojo, yo se lo he dicho ya varias veces. Cuando me pida lo falso, subrayen la palabra falsa, escriban grande al lado falso, no sé, para que no se les vaya a olvidar. Porque es muy típico que uno lee la primera alternativa verdadera y la encierra al tiro porque, obvio, uno igual está como en contra del tiempo, los nervios y todo van jugando en contra. Entonces, la pregunta de desafío, alternativa correcta, letra E. Vamos entonces... Con esto finalizamos con la pregunta de desafío. Vamos a la segunda pregunta que fue PSU Admisión 2017. Ahí Miguel dice que se cayó. Voy a esperar que alguien más lo afirme o si fue solo a él. Por favor, que alguien diga algo. Bueno, voy a continuar y si se cayó, por favor, para que ustedes vayan poniendo ahí en el chat o quizás fue solo él a quien se le cayó la señal. Entonces dice, los puntos M, N, G y H están en los lados de los triángulos A, B, C y E, D, F a la vez, como se muestra en la figura adjunta. Si D pertenece a B, C, y acá viene y acá viene lo que me está dando la primera información, que yo les dije, apenas me dé información, ustedes tienen que ahí poner en su dibujito, anotar. Entonces que AM... Este pedacito chiquito acá es igual a MN y es igual a NB. Esos tres segmentos son iguales, ¿sí? Eso es lo primero que me da el enunciado. Y lo otro, ojo chiquillos, esto es súper importante. A mí apenas me digan que hay dos rectas paralelas, ustedes las anotan al tiro. Dice que EF es paralela con BC. O sea que esta que está aquí, que yo como que la voy a alargar, es paralela con esta otra que está acá. No me queda muy derecha, pero se entiende que esas son las dos paralelas. Eso es la información que me está dando en el enunciado, perdón. Y con respecto a eso, ustedes tienen que sacar información. Ahora sí me pregunta por lo verdadero. Ya, ojo, recordemos, acá voy a hacer un pequeño recordatorio. Cuando yo tengo dos paralelas, supongamos que este es L1, son dos rectas que son paralelas, ¿sí? Y hay otra que las intersectan, recuerden que acá se van formando ángulos iguales. Por ejemplo, este ángulo es igual a este ángulo de acá porque son opuestas al vértice. Sería igual a este, igual a este. Y los otros ángulos iguales los estoy poniendo con color. Este ángulo sería igual a este y a este. ¿Ya? Entonces, importante, siempre que ustedes vean paralelas se tienen que acordar de esto que escribí yo acá arriba, que se llaman ángulos, ¿se acuerdan? Alternos internos, ¿sí? Ojo con eso. Por eso es importante cuando algo me dice que tengo dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes, como dice el compañero. Ahí lo dejé escrito arriba por si ustedes lo quieren dibujar en algún lado. Ya, chicos, entonces vayamos ahora. Acá me está preguntando por el verdadero, entonces vamos a analizar. Miren, voy a analizar, estoy esperando a ver si alguien ya tiene alguna. Yo voy a empezar a analizar la A, que dice que el triángulo AMH
le voy a hacer como puntitos, ¿ya? AMH, para que veamos con cuál estamos trabajando. Me dice que es congruente con MNF, que es este de acá. Entonces vamos a ver. Tengo que ir directo a esos dos y ver qué otra información puedo obtener. Entonces ya sabemos que tenemos lados iguales, que sería AM y MN, porque los puse ahí con rojitos. Tengo que este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá, porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Pero más que eso, no tengo ninguna otra información. No puedo obtener nada, no puedo relacionar ningún ángulo con otro ángulo. Yo no puedo suponer, ojo, porque de repente dicen, pero aquí parece ángulo de 90. No, ustedes no pueden suponer, y yo se los dije, nunca pueden suponer nada. A menos que el enunciado le hubiese dicho que esa recta con la otra son perpendiculares, o que de alguna forma ustedes puedan sacar que son rectas perpendiculares. Pero como no se dijo, no porque en el dibujo parezca ser perpendicular, ustedes pueden asumir cosas, ¿ya? Entonces la primera, porque acá dice, entonces, ¿es siempre verdadero? Bueno, acá puede quizás que sí, pero no tiene ningún postulado, ningún criterio, porque tengo solo información de un lado y un ángulo, por ende, no. Entonces la primera no puede ser, porque yo tengo que tener al menos uno de todos los criterios que vimos. Vamos entonces con la B, porque varios han dicho la B, así que puede que por ahí vaya la cosa. Voy a borrar sí lo que rayé con azul. Bueno, nosotros ya sabemos, obviamente, que este ángulo con este otro ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. La B trabaja con BND, que vendría siendo este triángulo, ¿cierto? Y con el triángulo MNF. Entonces, ojo, acá tenemos este ángulo y acá también tenemos otro ángulo que es opuesto por el vértice. Lo voy a poner con otro color. Este ángulo va a ser igual al ángulo que está acá. Y además, por el tema de las paralelas, ¿ya? ¿Por qué? Quiero que se fijen en algo. Tenemos esta paralela y esta corta a ambas paralelas, ¿o no? Con la corta esta aquí y la corta esta otra acá. ¿Qué significa? Que ese ángulo que está en azul va a ser el mismo ángulo que va en este lado de acá, ¿o no? Por esto que escribimos acá al lado, por el tema de los ángulos correspondientes. Entonces, por el criterio, ángulo, lado, ángulo, podríamos decir entonces, como dicen sus compañeros, que esos dos triángulos son congruentes. Y tenemos, fíjense, ángulo en verde, el lado justo entre medio y el otro ángulo, ¿sí? Es por eso que es la B, chicos. Ojo con esta parte, el tema de los criterios es súper importante y es lo que vengo repitiendo todo el rato, ¿ya? Obviamente también por el tema de las ¿cómo se llama? De las paralelas, también otras personas podrían haber llegado a la conclusión de que este ángulo era igual que este y también por esa idea de que esa recta corta dos paralelas. También podrían haber también podrían haber trabajado con eso. Pero entonces usamos la información, usamos ángulos opuestos por el vértice y además usamos esta idea de los ángulos correspondientes, ya por el tema de las paralelas. Siempre que me den paralelas, tenemos que tratar de trabajar con este tipo de ángulos, ¿ya? Es por eso que la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Chicos, por tema de tiempo, como se va cortando, quiero avanzar para que intentemos hacer todos los ejercicios, ¿ya? Entonces, acá trabajamos con el postulado, el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Y ahí lo dejé todo con colores para que no se vayan a confundir. Vamos con el ejercicio número 3, que me importa que lo veamos mucho, que también es de la PSU Admisión 2017, que dice, en la figura adjunta, el triángulo ABC es isósceles. Me está diciendo que este triángulo es isósceles. D y E son puntos de la base. Fíjense, esto es súper importante. Me está diciendo que D y E son puntos de la base. O sea que si ABC es isósceles y me está diciendo que esto que está acá es la base, me está diciendo que este ángulo es igual a este ángulo y que este lado es igual a este lado. ¿Sí? Por eso es importante siempre que cuando me dice que un triángulo es isósceles, me diga cuál es la base, porque si no, no siempre van a ser esos dos lados. Podría haber sido, por ejemplo, S con este otro y que la base hubiese sido AC.
¿Ya? Así que ojo con eso, es importante que cuando se hable de triángulo isósceles me mencione cuál es la base del triángulo isósceles. Si no, como lo vuelvo a repetir, no pueden suponer qué lados son los iguales y cuál es el distinto. Ya, continuemos con otro color ahora, porque lo que está en rojo es la información que me da el enunciado. Ahora dice, se puede determinar que el triángulo ABD, me está diciendo cómo yo puedo determinar que este triángulo es congruente con el triángulo ACE, ¿ya? Que sea congruente con este otro triángulo. Ya, entonces a eso queremos llegar, que esos dos triángulos que yo pinté con verde sean congruentes. Vamos con otro color, para analizar el solo uno. Lo voy a hacer con negro mejor, ¿ya? Solo uno lo vamos a ver con negro. Dice que el triángulo ADE, este que está acá sin pintar, es isósceles. Yo les acabo de mencionar, es súper importante porque yo estoy segura que muchos van a decir, ah, es isósceles, entonces este es igual a este. Y obviamente, fíjense ahí, lado, lado, ángulo. Ah, entonces estos ángulos, esos triángulos sí o sí son congruentes. No. Acá solamente me está diciendo que es isósceles, pero no me está diciendo de cuál base. Entonces ustedes no pueden suponer que es isósceles de base de E, porque también podría ser de esta otra forma. También podría ser isósceles, pero de base AE, o sea que ese lado sea igual a ese lado y que este ángulo fuese igual a este ángulo. Y en ese caso no respondería a que los triángulos que yo pinté como con pintitas, ¿ya?, sean congruentes. ¿Por qué? Porque el punto 1 no me dice isósceles de base qué. Por ende, la 1 por sí sola no me sirve, porque yo no sé si son estos los iguales, o este con este, o quizás este con este de acá abajo, no lo sé. Entonces, como yo no lo sé, no me sirve para yo llegar a la conclusión que me está pidiendo el enunciado. Por ende, 1 por sí sola no sirve y por ende ya puedo al tiro descartar la alternativa D que dice cada una por sí sola. ¿Cuál viene ahora siempre en este tipo de ejercicios? Ya analicé 1 por sí solo, ahora tengo que analizar 2 por sí sola. Y si 2 por sí sola no se puede, ahí recién analizo ambas juntas. ¿Sí? Entonces, la 1 por sí sola no se puede porque no me dice triángulo isósceles, pero no me dice de qué base. Y el segundo enunciado me dice que el ángulo BAD, que este ángulo de acá, me dice que es igual al ángulo EAC. Entonces, fíjense, con esto yo podría llegar entonces que estos triángulos que están acá son congruentes. ¿Mediante qué postulado? Tenemos un ángulo, un lado entre medio de ellos dos y otro ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Es por eso que la alternativa correcta es la letra B, como dijeron algunos compañeros. Entonces, yo encuentro que algunos se hayan equivocado que piensen que 1 por sí solo también está muy cercano a la realidad. Pero ojo, ya sabemos que ¿dónde está el problema? Es que siempre que me hable que hay un triángulo isósceles, me tiene que señalar cuál es la base. Si no, yo no puedo asumir cuál es el par de lados que es igual y cuál es el lado que es distinto. ¿Ya? Es por eso que es 2 por sí solo, porque con el 2 por sí solo, mediante el postulado ángulo, lado, ángulo, podemos llegar a que estos son congruentes. Pero ¿por qué el 1 no? Porque el triángulo ADE es isósceles, ya, ADE, pero podría ser este con este lado igual, o podría ser este lado con este lado igual, no sabemos cuál es la base, ¿ya? Obviamente, nosotros podemos decir, pero si este con este, hubiésemos llegado al tiro que esos triángulos eran congruentes, pero lo vuelvo a repetir, no podemos suponer cosas que el enunciado o ahí esa afirmación no me la diga. Entonces, la alternativa correcta para el ejercicio 3 es la alternativa B. ¿Y qué hay que rescatar del ejercicio? Que siempre que me hable de un triángulo isósceles, me tiene que decir cuál es la base. Si no me dice cuál es la base, entonces ustedes no pueden suponer nada. Y si ya no se supone, se ponen en varios casos, y si hay alguno que ya me saca de esta idea de que estos triángulos eran congruentes, entonces yo no lo puedo tomar como una afirmación, o sea, como algo que sea verdadero.
Y este tipo de ejercicio, recuerden que se hace. Analizo uno por sí solo. Si no se puede, analizo dos por sí solo. Si no se puede, analizo ambas juntas. ¿Sí? De esa forma tienen que ir haciéndolo. Ustedes tienen que ver la uno por sí sola sin mirar nada más. Si no se puede, la dos por sí sola. ¿Ya? La alternativa correcta es la letra B. Con dos por sí solo basta para yo saber que los triángulos son congruentes. ¿Sí? Vamos entonces al ejercicio número 4, que también, perdón, el número 3. No, este es el número 4, que no le cambié el numerito arriba. Bueno, el ejercicio anterior por eso yo lo quería ver, porque era un poco más complejo, pero sí, creo que resuelve varias dudas para ese tipo de ejercicio. Vamos entonces, ejercicio número 3, dice, en un triángulo acutángulo, acá fíjense que no hay figura, entonces idealmente sería que ustedes dibujaran para que vayan viendo más o menos lo que va pasando. En un triángulo acutángulo, o sea, vamos a intentar dibujar un triángulo acutángulo, ustedes igual tienen que, se nota cuando el ángulo es menor a 90 grados, ¿sí? Esperen, voy a volver a dibujarlo porque las líneas me quedaron pero cero derechas. Ya, ahí queda un poco más decente. Triángulo acutángulo. ¿Cuál era el triángulo acutángulo en la cual todos sus ángulos interiores eran menores a 90 grados? Todos los ángulos eran más pequeñitos ya de 90 grados. Dice entonces, en un triángulo acutángulo ABC, entonces vamos a poner ABC, se traza la altura CD. ¿Qué significa que se traza una altura? Bueno, nosotros no vimos lo que era la altura, pero la altura es un segmento que baja por acá. A mí me dice que baja de C. Entonces baja de acá de C hasta un punto, pero baja y acá forma un ángulo de 90 grados. Esa es una característica de la altura, que la vamos a volver en algún momento porque tenemos que ver muchas características de los triángulos. Pero la altura, mientras tanto, para este ejercicio, fíjense, importante, sale del punto C y llega hasta otro punto y que este punto me está diciendo que va a ser el punto D. ¿Sí? Y la característica principal de la altura es que sale de un vértice, pero llega al otro lado con un ángulo de 90 grados. Luego este segmento se prolonga. Ya, esto ya lo voy a dibujar con otro color. Me está diciendo que ese segmento, este CD, que es la altura, se prolonga de manera que CE es igual, o sea, esto se está prolongando. Se está haciendo más largo y llega a un punto, porque fíjense, yo podría dibujar algo así. Ahí se prolongó y yo podría dibujar algo así y este punto que está acá es E. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Y ojo, esto es súper importante porque el enunciado me está diciendo que CE es igual, todo este segmento es igual a 2 veces CD. O sea que este segmento de aquí es igual a este otro pedacito de acá. Porque todo eso entero es 2 veces al segmento de arriba. Por ende, justo el punto D, me está diciendo justo que este punto está a la mitad. Entonces, CD, yo de esto que está acá, yo puedo entonces concluir, y lo voy a escribir para que no se les olvide, yo de esto que está acá puedo concluir que CD es congruente ya con el segmento DE. Son idénticos en medida, ¿sí? Y dice que D pertenece a C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Entonces, antes de empezar, sí, chicas, me quedo súper derecho. Ya. Antes de empezar, ustedes pueden empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, este ángulo de acá también va a ser de 90, ¿sí? Este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá. Este lado de aquí va a ser igual a este otro lado de acá. ¿Por qué? Porque estos triángulos van a ser congruentes. Es como si como si AB fuera una simetral. ¿Qué significa eso? Que sea una simetral, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos simetría axial? Como un espejo. Lo que yo en el fondo dibujé para abajo en verde como punteado, que debería haber quedado derecho y bien punteado, ya es exactamente lo que está arriba. Es igual que un espejo. Por eso yo puedo decir que AE es igual a AC y lo otro es que puse como con 2 rayitas, ¿ya? Entonces, como ya tengo dicho todo eso, puedo ahora yo sacar conclusiones. Y veamos la 1. La 1 me dice que el triángulo ABC,
todo este triángulo de acá arriba, el que dibujé todo con negro, es congruente al triángulo ABE. Todo lo que está acá abajo con línea punteada y verde. ¿Es verdadero? Es verdadero. ¿Por qué? Por esto que dijimos, fue en el fondo como... Y esto es lo más importante. Esto fue lo que me señaló que lo que yo dibujé para abajo era como un espejo. Todo lo que está para arriba es igual que todo lo que está para abajo porque yo copié un segmento de arriba en un segmento de abajo. Por ende estoy haciendo una simetría, ¿ya? Entonces, es por eso que la primera es verdadera. Vayamos a la segunda. Me dice que el triángulo ADC me está diciendo que este triángulo es congruente con ADB. AD, con este que está acá abajo, ¿son congruentes? Son congruentes, fíjense. Ambos comparten este lado, tiene, si este es 90, este también es 90, y este otro lado que yo marqué en rojito. Por ende, aparte comparten este lado de acá, así que yo podría decir que por el postulado lado, comparten este lado que lo voy a dejar con 3 rayitas para que no se confunda con los otros. Porque ambos tienen entonces los mismos lados, yo podría decir que esta es verdadera, ¿ya? Por ende, si no tiene ni 1 ni 2, lo puedo eliminar. Tiene que tener 1 y 2. Y lamentablemente tengo que comprobar el tercero, ¿sí? Entonces, veamos el tercero. Dice que el triángulo ADE, voy a pintarlo con otro color, ADE, me está diciendo que este triángulo que está aquí es congruente con BDC, con este otro que está acá. Chicos, claramente podemos ver que no lo son, porque a pesar de que tienen este lado igual a este lado de acá, nosotros no podemos suponer que es igual a este otro lado de acá. Y con eso ya basta, si no lo podemos suponer de ninguna forma, si ya tenemos un par de lados que son distintos, los triángulos ya no son congruentes. Es por eso que la tercera sería falsa. Porque me pregunta que sea siempre verdadera y como yo les dije, no se pueden suponer cosas, la tercera es falsa y por ende la alternativa correcta, como dijeron ahí varios compañeros, es la letra B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la clave para este ejercicio? Esta parte de acá, que CE era 2 veces CD. Esto fue lo que me señaló que todo lo que yo dibujé para abajo era como un espejo, simetría. Ya AB era este eje de simetría, todo lo que está para arriba era igual que todo lo que está para abajo. Si esos segmentos no hubiesen sido iguales, yo no podría haber supuesto las otras cosas. ¿Sí? Y es por eso que la alternativa correcta, como dicen muy bien ahí todos, es la letra B. Y creo que ese era el último ejercicio. Y hemos finalizado entonces con la clase de hoy, que era congruencia de figuras planas. Entonces, chicos, se lo acabo de mencionar, la geometría se hace difícil porque les ponen como una figura con muchas líneas, pero uno tiene que ir, importante en geometría siempre, ir anotando en el dibujito al tiro toda la información que me da el enunciado. Si tengo circunferencias, marcar al tiro los radios, por ejemplo. Si tengo paralelas, marcar los ángulos correspondientes que son iguales. Como esas cosas pequeñitas, por algo me dice que 2 rectas son paralelas, no lo ponen en el enunciado porque sí, ¿ya? Así que esas cosas hay que ya tenerlas súper claras. Y lo otro que aprendimos y que yo creo que por favor no se le olvide, si trabajamos con un triángulo equilátero no hay problema porque todos los ángulos son iguales y todos los lados son iguales. Pero cuando trabajamos con un triángulo isósceles, nunca suponer que porque la figura parece que este lado es igual a otro, nosotros decir que entonces estos dos son iguales y el lado de abajo es distinto. No, el enunciado me tiene que decir cuál es la base del triángulo isósceles. Si no, ustedes no pueden suponer nada y podría ser cualquier par de lado igual y el otro distinto, ¿sí? Así que ojo con eso, también anotarlo por ahí que es súper importante. Nos vemos entonces en la próxima clase. Vamos a empezar a ver semejanza de figuras planas, que en específico en la PSU se trabaja con la semejanza de triángulos, que también tiene sus ciertos criterios y también tiene algunas reglitas por ahí, ¿ya? Pero hoy solo vimos congruencias, figuras que son idénticas, iguales, ángulos y lados iguales. Ya chicos, nos vemos. Gracias a todos los que participan positivamente y los que aportan y por la paciencia que tuvieron hoy día, ¿sí? Bueno, ahí Frey nos pregunta, profe, me quedó una duda. Al decir que C es igual a 2C de E y DE está en la razón, uno es de E y de E. CD y DE están en la razón 1 es a 1, sí. Tiene mucha razón la que dice ahí Freddy. Ya chicos, espero que estén todos súper bien. Nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, chao.
Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.